Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este segundo episodio de mi experiencia en el taller de cuarzos y cristales. Como les comenté en el primer episodio, este es un taller que terminé la semana pasada y duró aproximadamente 2 meses. Fue una experiencia hermosa que me llevó a otra dimensión, a otra experiencia que no había tenido antes. Bueno, una experiencia mágica. Este segundo episodio o segunda clase que tuve utilizamos la cornalina. Fue una experiencia con la cornalina, bellísima la cornalina. Ojalá tengan la oportunidad de tener una cornalina en su vida, de verdad. Creo que todos necesitamos una cornalina. Es hermosa, van a saber por qué, porque de verdad es muy linda. Y trabajamos el chakra número 2. Es el chakra de la vitalidad, el chakra de la sexualidad, la creatividad. Por eso les digo que es muy bueno. De verdad, es un chakra que todos los seres humanos tenemos que trabajar ese chakra para poder estar activos, gestar nuestras ideas, nuestros proyectos, tener vitalidad, entusiasmo, ser creativos con la vida. Y la cornalina nos ayuda justamente a ser más abiertos, sentir el calor de la vida, literal. Me encanta sinceramente la cornalina, lo que sentí cuando me conecté con la cornalina. Como les comenté en el primer episodio, la estructura del taller es primero ver al cuarzo, al cristal, sentir su energía, observarlo, y lo primero que nos llega, la primera idea, la primera sensación, lo que se nos ocurrió en ese primer momento cuando la vimos y la sentimos, eso es lo que realmente uno va a comunicarle a la profesora, ¿sí? Y es lo más importante. Claro, obviamente la profesora va a decir cuáles son sus funciones y va a explicar de qué trata el cuarzo o el cristal, pero uno puede conseguir esa información en cualquier parte. Uno puede ir a un libro, hay muchos libros por cierto, o puede ir y averiguarlo por internet y va a salir la información de la cornalina, por ejemplo. Pero no es lo mismo a conectarse a uno de verdad, decir, esto es lo que siento cuando la veo. Y que además de que uno la ve y la siente y le llegan ideas, además sea realmente la función de ese cuarzo o cristal. Y eso es impresionante, es hermoso, realmente despertar la intuición. En el capítulo anterior también le comenté eso, de que es mágico y es un misterio también cómo es que uno se puede conectar, que es esa intuición. Y como decía la profesora, esta intuición la tienen más desarrollada las mujeres o el hombre que esté muy conectado con la energía femenina. En el caso de este taller, todos éramos mujeres. Entonces era así como que, ¿dónde están los hombres para ver si realmente se conectan con el cristal o el cuarzo? Pero bueno, siempre somos las mujeres las que nos encantan estas cosas porque estamos más conectadas con la intuición. Y nos llega así, nos llega la primera idea, la primera sensación, esa es la que es. Y los invito también a que lo hagan. Agarren un cristal, el que más les guste, y ahí también vamos a ver cómo está su energía, porque no es casualidad cuando uno elige lo que le gusta. Es algo también de nuestro inconsciente, es algo también puede ser que necesitamos en nuestra vida. Nuestra alma lo necesita y por eso nos lleva hacia ese lugar o hacia la elección de algún determinado objeto o color. Entonces, elijan uno, vean todos los cristales, todos los cuarzos y digan, este me gusta. Y después se quedan mirándolo, lo ven, lo observan, sienten la textura. Y lo primero que se le ocurra, lo primero, la sensación que le produjo, esa es la importante, esa es su intuición. Y conéctese con ella. Y también pregúntese por qué la necesitan o por qué le gusta. O si ven las funciones luego, revisen si eso es lo que les falta en su vida. Es importante, de verdad. En el caso de la cornalina, en efecto, ella energiza, ella es puro calor, es un sol. Ella da mucha fuerza, pero una fuerza de entusiasmo, de que sí, así como cuando uno está enamorado, cuando uno tiene con esa sensación, pero no enamorado de sentir amor, pues está enamorado de una serie, en el sentido de que está entusiasmado, siente esa alegría, esas ganas de vivir, o cuando uno quiere realizar un proyecto, lo está realizando, esa energía
esa te la transmite la cornalina. Y esta también nosotros la tenemos en ese chakra segundo. Y cuando uno tiene bloqueado o desarmónico este chakra, uno no tiene vitalidad, uno está cansado, no tiene sentido hacer las cosas, no tiene sueños, no tiene esa ilusión por crear algo, es poco creativo. Entonces, a diferencia cuando lo tiene armónico, que es una persona con mucha energía, y ustedes también lo pueden notar en la gente. Cuando una persona es muy entusiasta, le gusta moverse, uno siente que tiene mucho fuego, ¿no? Y también las personas que son muy sexuales, puede ser que está bloqueado el chakra o lo tienen funcionando en exceso, y eso también es un defecto. Un chakra tiene que estar alineado bien armónico. Pero esta persona que es muy sexual es muy jocosa muchas veces, o muy provocativo, creativo, ¿no? Otro tipo de persona, y uno lo empieza a sentir. La cornalina, bueno, funciona tanto para la persona que le falta esa energía, esas ganas de vivir, ese entusiasmo, esa sexualidad, esa vitalidad, como para las personas que la tienen en exceso y tienes que trabajar con ella para equilibrar. Claro, también la persona que lo tiene en exceso, ese chakra, tiene este desbalance, ciertamente, bueno, puede también ayudarse de otros cuarzos, o alinear en realidad todos los chakras, pero puede ayudarse con otros cuarzos, cristales, que lo alineen, que le baje un poco a ese chakra y active a otros, porque seguramente está ocurriendo eso. Está funcionando mucho el segundo porque no, el del cuarto chakra está bloqueado. Entonces se necesita como enfocarse en uno para poder la persona funcionar, y a veces se enfoca mucho en ese segundo chakra. Y en la actualidad, este segundo chakra es uno de los chakras que más la persona quiere ejercitar. Son pocas las personas que tienen este chakra bajo. La mayoría lo tiene sobreestimulado. Bueno, ya sea me refiero a la sexualidad seguramente, ¿no? Sobre todo la sexualidad, porque a veces es una persona muy sexual, pero no tiene tanto entusiasmo por la vida. Porque piensa que tener mucha sexualidad le va a dar entusiasmo, ganas de vivir. Y en realidad es un problema que está teniendo. Sinceramente es un tema que en algún momento voy a explicar cómo el ser humano ha sobreestimulado este chakra, queriendo llamar, digamos, primero los que buscan la espiritualidad quieren activar la kundalini, y allí está la kundalini, ¿no? Que es una energía muy sexual, y la quieren elevar porque también sienten exceso de placer, pero placer muy hacia los chakras bajos, y dejan de percibir otros placeres mucho más espirituales. Entonces sigue teniendo esa kundalini abajo y no la logran ascender, y piensan que ejercitando más y más la sexualidad o esa energía que se encuentra allí, mejor y más espirituales son. Y eso es un error, eso es terrible. También en esta sociedad se estimula mucho este chakra, bueno, con la pornografía, ahora con el tema de los géneros, que también es otro tema delicado y no lo pienso tocar en este momento, quizás en otro momento, pero también sobreestimula este chakra, y muchas veces identifican al ser humano o a esta esencia, está el alma, con la sexualidad, con el género. Y estamos hablando de un chakra, ¿saben? O sea, identificar a alguien desde ese chakra es erróneo. Entonces hay que también estudiar eso y saber y comprender por qué la sociedad quiere identificar a una persona solo con ese chakra y bajo, en el sentido de que, como les comenté en el anterior episodio, es bajo en el sentido de que está debajo del centro, que es el corazón. Entonces, el tema es muy delicado. La sexualidad es un tema muy delicado, y sobreestimularlo, creo que es uno de los chakras que se sobreestimula, se exige más de la cuenta, porque piensa que entre más se estimule la sexualidad, más funciona. Y no, está en desbalance. Como diría Aristóteles, nada, el exceso y el defecto. O sea, está en el exceso y muchos están en el defecto, pero el equilibrio
término medio es realmente donde deben estar los chakras. No estar ni del extremo exceso ni el defecto del otro lado. Es importante, este chakra es importante en este momento que la sociedad está transversando mucho la sexualidad y quiere experimentarla hasta desenraizándose, ¿no? Nada más enfocándose en ese chakra. Y es muy interesante porque la sexualidad, ahí está también la fuerza vital, está el entusiasmo, la gana de vivir, de crear. Pero si está en desbalance, va a crear cosas aberrantes también. Se puede crear esas cosas. Se puede tener entusiasmo por experimentar cada vez más dolor quizás en esos vínculos sexuales o querer experimentar más caos sexual, ¿no? Eso también se puede entusiasmar la persona y exceder en la energía. Y al final esa energía se está utilizando para cosas que se quedan dentro del mismo chakras inferiores. El sentido de estimular esa energía es subirla y que fluya, suba y baja. Pero como les digo, ese es otro tema muy interesante, por cierto. Me encanta, es un tema que en alguna oportunidad trabajaré, quién sabe si en este canal o no sé, en otras instancias. Pero la cornalina nos activa eso, va a ayudar a equilibrar. Entonces, no vaya a pensar que se va a sobreestimular. No, va a estimularla o va a armonizarla. Si tiene un problema con ese chakra de una persona, lo va a equilibrar. Entonces, no vaya a ser que después ese apetito sexual o esas prácticas tan fuertes, ¿no?, que se está promocionando en la actualidad, desaparezca de la vida de la persona. Y no es que la cornalina lo esté frenando o sea algo malo, algo dañino para su vida, sino que lo está armonizando, está llevando al centro ese chakra. La cornalina también tiene que ver mucho con el aparato reproductor, sobre todo el femenino, el útero, los ovarios. También ayuda en los dolores de vientre, dolores de ovario en este periodo de la menstruación. También limpia los pulmones. Si alguna persona tiene resfriado, también puede ayudar. Yo creo que dependiendo de la causa del resfriado, la cornalina podrá ayudar, porque la cornalina puede ayudar si el resfriado es que, tiene una situación, la persona está triste porque, se quedó sin pareja, se quedó sin sexo, por ejemplo, si tiene relaciones sexuales. Entonces, puede ser que ese resfriado sea una tristeza, pero debido al segundo chakra. Entonces, sí iría por allí la cornalina. Entonces, hay que saber más o menos también si queremos aliviar estos tipos de padecimientos, ¿no? Un resfriado, algún problema en los pulmones o los dolores menstruales. Entonces, la cornalina tiene que ver con el calor. Nos da mucho calor. Y eso fue exactamente lo que sentí cuando me conecté con la cornalina en la meditación. En la meditación conecté con un calor, sentía un calor en los pies que subía. Fue impresionante, impresionante. Yo decía, ¿cómo que yo estoy en invierno prácticamente y yo siento calor así? No había estufa, no había nada. Yo sentía calor. Y yo, ¿esto de dónde salió? Y muchos de las participantes también sintieron ese calor. Hasta hubo una chica que dijo que tuvo que pararse a tomar agua fría porque estaba muy caliente, tenía mucho calor. Entonces fue maravilloso. O sea, yo nunca había experimentado algo así que, no sé, a menos que se me haya subido la tensión y no me había dado cuenta. Pero fue una gran coincidencia que después todas tuvimos la sensación de sentir calor. Y en efecto, habíamos hablado del calor, de que sí, pero no era lo mismo a decir, sí, me resulta calor, puede ser calor, es la función del calor. Y de repente empezamos a sentir eso en la meditación. Y yo, wow, interesante. Y el consejo que me dio la cornalina fue disfruta. Y fue muy interesante porque en efecto uno anda en el diario, en la vida diaria, resolviendo, y hasta uno siente que muchas de las cosas que hace lo hace por placer. Uno siente que uno está conectado con el placer. Y cuando te dice eso, uno empieza a cuestionarse y dice, wow, es cierto, he estado últimamente sin disfrutar de la vida, sin divertirme, he estado, ¿por qué? Y empezar a cuestionarse, a hablar con uno mismo de qué pasó. O sea, la vida del adulto no tiene que ser aburrida
no tiene que ser sin disfrutarla, amargado. Entonces me cuestioné ese disfrute y dije, voy a disfrutar. Y es difícil, después uno dice, pero ¿cómo lo disfruto? Por ejemplo, si la persona ha pasado toda su vida sin disfrutar de la vida y pura disciplina, pura rigurosidad, puro compromiso para con los padres, los familiares y todo eso, ¿en qué momento disfrutó? Entonces, ¿y qué puede hacer para disfrutar? Entonces, claro, uno piensa, la sexualidad. Sí, puede ser, pero a veces ese es con el otro, ¿verdad? Aunque también está el disfrute de consigo mismo, ¿no? También. Pero, ¿qué otras cosas también da disfrute? Comer sin culpa. Ese chakra se bloquea por la culpa. Entonces, o descansar sin culpa. A veces no descansamos y, porque van a decir que soy flojo. ¿De dónde? ¿Quién te dijo que eras flojo por descansar y por, de verdad, disfrutar, estar acostado sin hacer nada? Bueno, es que mi mamá, mi papá me decía que era flojo. Y comienza, ¿no? Entonces uno comienza a reflexionar y wow, empiezan a salir muchas cosas. Pero sí, en efecto, no estaba disfrutando. Sí, hacía muchas cosas que me gustaban, pero había algo que me faltaba. Me faltaba algo, me faltaba como un sazón, descubrir algo nuevo, un wow, ¿qué es esto? Y lo encontré, bueno, en otra oportunidad le voy a decir, en otra oportunidad le voy a decir que me hizo también disfrutar, porque descubrí que también tenía otras capacidades para hacer cosas. Y bueno, se lo voy a mostrar luego, espero, me lo recuerdan. Entonces la cornalina me dijo eso, sentí ese calor, esa sensación de vitalidad y de verdad me empezó a ir bien en la vida. Me empecé a sentir más tranquila, más enraizada con mi disfrute y cada vez que hacía algo decía, estoy disfrutando, lo hago por mí o lo estoy haciendo por otra persona. Ese cuestionamiento para saber si parte de lo que yo hacía lo hacía por un deber, por una responsabilidad, porque era así, siempre ha sido así, o porque realmente me disfrutaba, lo quería hacer. Y eso fue otra experiencia con la cornalina. Y los vuelvo a invitar a que se conecten con un taller de cuarzo, cristales, o el que más lo conecte de ustedes. Te tienen que buscar también eso que lo entusiasme, lo haga sentir sentir el placer de la vida, y no solo el placer sexual, placer en sus múltiples funciones, sus múltiples experiencias. Los invito de verdad a que se conecten con el placer y con las cosas que les gustan. Eso es importante para poder conectarse con la espiritualidad.